Atención a la última hora. Desde Buckingham Palace se han liberado unas imágenes de Carlos III esta misma mañana saliendo de misa de Sandringham. Esto no sería noticia si no fuese porque la reina Camila no estaba. A partir de aquí se han disparado las especulaciones. Se habla de que la enfermedad la tiene en cama y se habla también de que podría haber tenido una bronca, en este caso con el primogénito y con Kate Middleton. Lo cierto es que estas navidades, el día de Navidad, Buckingham Palace ya emitió un comunicado diciendo que tanto Carlos III como Camila, los reyes de Inglaterra, van a recibir a 45 personas de su núcleo familiar. Dicen, van a estar todos en una habitación en la residencia real. Se espera que la princesa Beatriz se una a las festividades después de haber alterado sus planes de viajes de Navidad debido a un consejo médico y Beatriz, tanto ella como su marido Edoardo Mapelli Mozzi, que están esperando su segundo hijo para principios de primavera y van a pasar las vacaciones en el extranjero con su familia. Recordemos que ahora mismo el príncipe Andrés sale de una y se mete en otra. Termina con el tema de Jeffrey Epstein para meterse en el tema del espionaje chino, algo que parece que tiene de cabeza, en este caso, a Carlos III. Por recomendación médica, al final, Beatriz de York le han recomendado que no haga viajes de larga distancia y, por lo tanto, acudirá a Sandringham con su tío. El príncipe Andrés no, por las supuestas conexiones. Bien, las imágenes, la imagen que ha filtrado Buckingham Palace, la típica, Carlos III saliendo después del servicio de misa ahí en Sandringham. Ha llamado bastante la atención, como digo, que no estuviese acompañado por Camila. Por William y Kate Middleton, bueno, pues como tampoco fueron al almuerzo prenavideño, se presupone que siguen en Norfolk y que ahí están disfrutando con sus hijos de las vacaciones navideñas. De todos modos, como digo, vaya, esto es raro de narices. Yo es que incluso no me... Hay dos vías que se están ahora mismo publicando en medios. Una que hace referencia a la enfermedad de Camila, que es la que yo personalmente pues no me creo. Y porque a ella le encanta un foco, vaya. Y otra es que habrían tenido una discusión por los temas últimos que se están tratando de sucesiones y estas cosas, y abdicaciones y demás. Yo voy un poquito por ahí. De hecho, claro, ahora la prensa, Harry y Meghan son los grandes ausentes, ¿no? Bueno, pues la prensa internacional, no los tabloides británicos, están rescatando pasajes que se han dicho en varios libros, también documentales, ¿no? Hay uno en concreto que se llama Queen Camilla, The Wicked Stepmother, la reina Camila, la malvada madrastra, que arroja a luz sobre los mecanismos utilizados por ahora la reina consorte y Carlos III para ganar aceptación pública tras la muerte de Diana, de Lady Di. Según el experto en relaciones públicas Mark Boland, que contrató Camila, tanto Carlos como Camila utilizaron a Harry y a William como herramientas para limpiar su imagen frente a esa opinión pública que les rechazaba. Dice, uno de los episodios más polémicos de esta estrategia tuvo lugar en 2002, cuando el príncipe Carlos permitió que la prensa publicara que su hijo menor de apenas 17 años había sido enviado a un centro de rehabilitación tras consumir cannabis y beber alcohol en exceso. La noticia recorrió los titulares internacionales, yo me acuerdo de verlo aquí en los telediarios de España, mostrando a un Harry castigado por su padre que supuestamente buscaba corregir su mal comportamiento. Sin embargo, en el libro de Harry descubrimos que todo esto era una auténtica mentira. Es más, lo que se escondía, el trasfondo de todo esto, era que quien realmente ingresó en una clínica de rehabilitación
fue el hijo de Camilla, Tom Parker Bowles, que le saca por lo menos 10 años a Harry. No sucedió como dijeron, desde luego esto fue una manipulación brutal y se hizo con un menor por parte de Camilla. Y por parte de su equipo de relaciones públicas, porque puede decir, no han sido ellos, ya, pero eres tú la que les contrataste y eres tú la que a día de hoy incluso sigue haciendo la vida a cuadritos a los dos hijos de su archienemiga, la princesa Diana. Harry dijo que había sido expuesto consumiendo sustancias en su casa de Highgrove y frecuentando pubs locales, y que eso lo convirtió en el blanco perfecto de la prensa que él intentaba evitar, especialmente después de la muerte de Diana, porque tuvo una adolescencia complicada, pero no precisamente por sus hábitos de consumo, sino porque prácticamente no tuvo ayuda para gestionar ese luto por la pérdida de su madre. Esta estrategia buscaba proteger a Camilla, suavizar su imagen, quitarla un poco como la villana de la historia, pero lo cierto es que aunque ha calado en alguna gente de Reino Unido, a nivel internacional, yo creo que la historia se sigue contando como se contaba en los años 90, o es la que tenemos todos en mente. Esta tía es más mala que un dolor de muelas, así de claro. Y William y Harry, en este sentido, pues han tenido que tragar con todo por su padre. Y el padre, pues no ha hecho absolutamente nada. Expertos en relaciones públicas aseguran que este movimiento resultó efectivo en aquel momento, pero que fue devastador para la relación entre Harry y su padre. Camilla hoy es la reina consorte, pero con situaciones como la que hemos visto hoy. Carlos III, el enfermo, es el que acude a una misa sin Camilla. Pues ya digo, yo para mí creo que desde que Camilla dijeron lo de la infección de pecho, se le ha intentado presentar como una auténtica víctima por parte de los tabloides británicos, y yo me pregunto si eso no será una manipulación más de esta señora, pues eso, para seguir suavizando su imagen. Los que tienen mala imagen son los hijos, según los tabloides británicos, y bueno, y seguimos así con lo mismo. Desde luego el costo de su ascenso fue el sufrimiento de aquellos que quedaron en la sombra. Esto lo decía Harry en su biografía, en su libro Spare, el recambio, el que si faltaba el primogénito, pues iba a ser el rey de Inglaterra. Y yo ya digo, o sea, esta señora yo creo que sabe que en el momento que muera Carlos III, ella se va a convertir en un elemento, pues que yo creo que los hijos, que pueden estar todo lo distanciados que quieran estar, pero al final les une el punto de su madre. Y yo creo que con esta señora ni perdonan ni olvidan. Así que bueno, un ridículo más de Camilla, un bochorno, desde luego. Tenía que haber acudido con su marido. Vamos, no me quiero poner yo ni machista ni nada, pero creo que es su deber, que tampoco hace más cosas, Entonces, en este caso, pues eso, yo me inclino porque efectivamente haya tenido una discusión con Carlos III por el tema de los hijos. Porque ahora vienen las Navidades y este tipo de asuntos termina floreciendo de una u otra manera. Estaremos atentos un poco a ver qué se dice, pero desde luego, en fin, Camilla. Yo creo que todos tenemos un poquito la misma opinión sobre esta señora, más allá de las guerras de los hijos, que yo ahí no me meto. Yo sí tomo un poquito más de lado por Harry, pero porque me he leído su libro y creo que hay cosas que las explica perfectamente y que se comprenden y que todos hemos visto a lo largo del tiempo. Pero yo tampoco, o sea, en ese sentido creo que William también fue víctima de las tretas de esta señora y de su equipo de relaciones públicas. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.